Bueno, vuelvo aquí para hacer mi segunda charla con la intención de, en 4 bloques, explorar aspectos relacionados a los desafíos de la educación política y profesional en el campo de la salud colectiva, de la medicina social, con la intención de crear condiciones para avanzar en los postulados que presentamos en las primeras exposiciones, la primera charla que hice. Porque seguramente ustedes han reflexionado sobre la complejidad del ejercicio que se propuso cuando de los elementos presentados en mi primera charla. Eso seguramente tiene que ver con 2 dimensiones, las cuales estamos tratando de desarrollar una nueva red temática de ALAMES que se llama justamente contrahegemonía y complejidad. La forma como se reproduce el pensamiento dominante en nuestra sociedad demanda que se establezca de forma continuada un proceso de legitimación de procesos que son, o de intenciones que son racionalmente contradictorias al interés de la misma gente que cree en estos postulados hegemónicos. Lo ilustro de la siguiente manera, o sea, en una sociedad que, como la he clasificado, tiene muy poca movilidad social, creer que la posibilidad de mejorar sustantivamente de vida dependa exclusivamente del esfuerzo individual de cada quien, y uno empieza a aceptar que lo que demanda la sociedad, o sea, y luego al Estado, es simplemente que le den oportunidades para competir, que tenga condiciones y adecuadas para competir, implica la creencia de que esta es una sociedad que a través del esfuerzo de cada uno aisladamente se puede conquistar una condición diferenciada de bienestar, de poder, de dinero, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que las excepciones existen y que las movilidades sociales se identifican en varias historias de vida muy fuertes, eso en términos generales para la población son las excepciones, no es la regla. Y por lo tanto la idea de aceptar que sustituamos la posibilidad de sistemas basados en la universalidad, la integralidad y la igualdad por sistemas que se estructuren a partir de una competencia en que si me dan las condiciones para competir yo voy a lograrlo por mi esfuerzo individual o por la voluntad de Dios, como muchos lo plantean. Yo lo que estoy haciendo, aceptando eso, es que realmente no existe en el plan colectivo, en la dimensión de nación, en la dimensión de sociedad, una fórmula justa que fuera abarcativa del conjunto de la sociedad, buscando disminuir las desigualdades. Y que la única forma de que yo pueda salir adelante es justamente compitiendo con mis propias condiciones a partir de unas ciertas condiciones iniciales para poder competir que me permitan avanzar. Eso está muy acorde a una lógica meritocrática, una lógica que le da a la gente la sensación de que yo sé que solo 1 de 1.000.000 van a poder avanzar, pero seré este uno. Y esta ilusión es lo que motiva a la gente a una búsqueda de salidas individuales. La educación tiene en eso, en esta perpetuación o consolidación de una idea individualista que desconecta el individuo de una dimensión colectiva, social, que justificaría el mismo Estado y la lógica de redistribución que el Estado, tal vez solamente el Estado pueda establecer una sociedad, hace con que nosotros tengamos en el ámbito de la educación una expresión muy importante para consolidar esta visión. Y por lo tanto hay una necesidad de que el proceso educativo, sea el proceso educativo general de base, cuanto el proceso educativo profesionalizante, ¿no?, que lleva a la construcción de marcos profesionales, sea un proceso educativo que dispute un sentido de sociedad, que dispute una lógica donde mi posibilidad individual está vinculada a la posibilidad de colectivas, está posibilitada, justificada y sostenida a partir de un proyecto colectivo de una sociedad menos injusta, de una sociedad más solidaria, de una sociedad que realmente tenga como valor absoluto
la protección del conjunto de derechos de todas las personas que viven en esta sociedad. Este reconocimiento de cada persona como un sujeto de derechos, un sujeto basado además en la protección de sus derechos a partir de un concepto de ciudadanía, en que los derechos se inscriben en el marco jurídico, el ordenamiento jurídico de un país y en sus políticas públicas, es algo que diferencia a las naciones que están basadas en los derechos y un concepto radical de democracia de aquellas en que simplemente se deja que las reglas del mercado definan las dinámicas en que se mueve la sociedad. Hay que reconocer que en este debate de contrahegemonía y complejidad, lo que estamos hablando entonces es de una educación política que, lejos de ser un intento simplificador o esquemático de la vida social, promueva en todas las etapas de la vida social una reflexión a partir de espacios públicos, de espacios democráticos, donde tengamos la posibilidad de discutir los designios colectivos de la misma sociedad, sin con eso descaracterizar las individualidades o las especificidades de la necesidad de cada quien, pero al contrario, albergando en el ámbito de este enfoque universalista e igualitario toda la diferencia que justifica diferentes respuestas a diferentes necesidades. Por eso sí hay que rechazar cualquier tipo de uniformización que pudiera eliminar las diferencias que son justamente constitutivas de las identidades de las personas. Por eso las políticas públicas de carácter universalista, integral, igualitario, no están interesadas en ignorar, ¿no?, las diferencias que justifican las grandes desigualdades entre géneros que hemos observado históricamente en nuestras sociedades, o las diferencias entre etnias o la diferencia entre clases sociales. Al contrario, quieren enfrentar estas diferencias, pero en búsqueda de un estatus donde todos tengan sus derechos reconocidos de forma material y que el respeto entre las diferencias no justifique ningún tipo de focalización excluyente de las condiciones que afectan unos y otros en la sociedad. Por lo tanto, en el marco de un proyecto de una sociedad democrática, en el ámbito de una construcción nacional y popular que pueda responder a las aspiraciones y necesidades de la gente, nosotros estamos enfrentados a una compleja desconstrucción y reconstrucción de un conjunto de valores sociales, ¿no? Por eso es muy interesante que en los últimos tiempos se haya también buscado una idea de complejidad que se relaciona, por definición, la complejidad se relaciona con ideas de totalidades, de completudes, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que hacemos cuando miramos las cosmogonías, por ejemplo, de los pueblos originarios, y entendemos un marco integrado donde la justificativa de los individuos en su existencia están vinculados a marcos colectivos, ¿no? Marcos que se proyectan también dentro de una perspectiva en que trabajamos las varias dimensiones en que se organiza la vida social y en que se construyen, ¿no?, las varias expresiones, ¿no?, de sentido en la vida social. Por eso es muy importante, desde luego, pensar que en la medida que nosotros tratamos la complejidad, estamos reconociendo que la organización de las formas dominantes hoy de la sociedad corresponde a un marco complejo, un marco donde se relacionan varias dimensiones, ¿no?, de un trabajo que conectan múltiples categorías en que explicamos la realidad y reproducimos en el sentido común algo que nos permite, bueno, comprender lo que está pasando. El problema es que la hegemonía es sobre todo un proyecto de poder, y la hegemonía conservadora hoy dominante, ella introyecta en la gente explicaciones que están en contradicción con sus propios intereses y que terminan naturalizando las desigualdades o naturalizando la concentración de riquezas en la sociedad, excluyendo a las personas de las dimensiones de acceso a los derechos a que nos referimos todo el tiempo como una aspiración, ¿no?, dentro de la sociedad. Ahora bien, los derechos no son algo abstractos, y en este sentido la idea de romper el control que tiene hoy el pensamiento conservador hegemónico pasa también por una comprobación práctica, una comprobación material de lo que se puede postular, ¿no?, como respuesta a las necesidades de las personas, respuestas concretas a sus necesidades.
Por eso la educación política no es una educación meramente en términos teóricos, aunque tenga evidentemente una gran importancia la disputa teórica que se da en el campo de la educación política. Porque si recordamos lo que planteaba Hannah Arendt, la principal función de la teoría es reformar conciencias. Y esta reforma de conciencias es lo que voy a desarrollar ya en el segundo bloque.